Ahora sí, venga con todo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este canal. Yo soy Max y como ya saben, aquí nos especializamos en todo el proceso de modelado 3D y visualización arquitectónica. Y hoy vamos a revisar el Corona Pattern, que nos va a ayudar a agregar detalles de realismo a nuestras escenas. Así que vamos a verlo. Perfecto, entonces les voy a dejar el link aquí abajo de esta página para que ustedes también lo puedan revisar. Ahorita vamos a enfocarnos en el Corona Pattern. Aquí lo que nos dice la página oficial es que nos va a ayudar a agregar ciertos detalles, por ejemplo, en cuanto a telas, ¿de acuerdo? Este patrón, bueno, simplemente es un elemento que lo va a repetir sin que la escena pese tanto, ¿ok? Por ejemplo, para hacer estos detalles, por ejemplo, de un tejido de una sábana, ¿de acuerdo? Aquí también tenemos un elemento de ejemplo como de una cobija. También se puede utilizar, por ejemplo, como en la repetición de una herrería. Aquí también lo están colocando, por ejemplo, con elementos metálicos como cadenas, ¿de acuerdo? Como joyería, también lo utilizaban el ejemplo, pero bueno, simplemente para que vean estos ejemplos y vamos a aprender cómo implementarlos. Pero sí quiero que vayan aquí al link y descarguen el material que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Estos, bueno, son los elementos que Corona nos proporciona para poder nosotros trabajar estos patrones, ¿de acuerdo? Si ustedes en alguna página de modelos 3D encuentran algún patrón que les funcione, pues bueno, adelante, ¿no? Lo pueden utilizar sin, pero de momento vamos a utilizar los que nos da Corona, ¿ok? Entonces, yo por acá ya lo tengo descargado, simplemente voy a abrir mi escena, donde tengo algunos ejemplos ya para enseñarles, y simplemente voy a irme aquí al escritorio. Tengo aquí los patrones y simplemente lo voy a integrar de este lado. Merge file, espero tantito. Listo, aquí yo ya tengo mis patrones, ¿de acuerdo? Si se fijan, son simplemente elementos, ¿de acuerdo? Que están cortados específicamente para que cuando tú pegas uno junto al otro se vaya repitiendo sin que se note la diferencia, ¿ok? Entonces, aquí yo voy a mantener estos elementos y ahora vámonos con el primer ejemplo, ¿ok? Que esto va a ser muy sencillo, es con un simple plano, ¿de acuerdo? Tiene estas medidas y tiene divisiones, ¿de acuerdo? Segmentos, vamos a darle un F4 para que ustedes lo vean, ¿ok? Ahora, ¿cómo vamos a utilizar el Corona Pattern? ¿Okay? Simplemente yo lo que voy a hacer es irme a mi lista de modificadores y de este lado yo voy a encontrar uno que se llama Corona Pattern Mode. Simplemente le doy clic y ya se lo coloqué. Ahora, estas casillas son las importantes, ¿de acuerdo? La primera casilla es prácticamente con la que vamos a trabajar. En la primera opción nosotros tenemos que seleccionar el elemento 3D que va a repetir, ¿de acuerdo? Entonces simplemente si yo le doy clic aquí y me voy, por ejemplo, vamos a agarrar la teja, ¿ok? Esta teja que tenemos aquí. Si yo le doy clic, ahora fíjense, en mi viewport no se ve absolutamente nada. ¿Por qué? Porque toda esta repetición la vamos a ver en el interactivo o en el render final. Entonces, vamos a hacer un interactivo. Ahora me voy a acercar mucho más. Fíjense cómo aquí en primera está mal, ¿ok? Está mal orientado, está en vertical cuando yo quiero que sea horizontal, ¿ok? Entonces para corregir este error, simplemente yo lo que voy a hacer es seleccionar mi teja. Me voy a ir a utilidades y le voy a dar aquí en Reset Xform, Reset Selected. Listo, ya se corrigió. Ahora, aquí tenemos otro error, se está cortando la geometría. Esto es porque este cuadrito naranja que le llaman crop box está mal orientado, ¿de acuerdo? A la geometría. Entonces simplemente lo que yo puedo hacer es darle aquí en Fit in Object Space. Si yo le doy clic, fíjense ahorita como ya se acopló a mi geometría, ¿de acuerdo? Entonces si yo me alejo un poquito, ya veo estas tejas como están, bueno, bien colocadas. Pero aquí todavía tenemos un ligero error, ahí todavía se está cortando. Si yo veo este objeto en una vista top, fíjense como mi crop box está sumamente pegada y aquí es donde me está cortando la geometría. Ahí sí lo alcanzan a ver. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo aquí? Ok, sí, en esta parte vamos a jugar un poco con el crop box en el lado X y en el lado Y. Por ejemplo, si yo lo agrando
de este lado, ahí yo ya vi que ese es el lado que quiero agrandar, ¿de acuerdo? Para que no se corte. Pero si yo me alejo, fíjense cómo ya empieza a dejar espacios huecos, ¿de acuerdo? Es porque esto va a respetar el crop box. Entonces yo le voy a dar control Z y simplemente, si está en 28.05, simplemente le voy a dar un clic y ya con eso voy a librar mi corte, ¿ok? Así de simple. Entonces yo ya tendría mi teja. Ahora, esta teja se ve muy chiquita, ¿de acuerdo? No me gusta. ¿Cómo yo podría cambiar las repeticiones que se va a hacer, por ejemplo, en el lado horizontal y en el lado vertical? Simplemente, si nosotros nos vamos aquí abajo a la opción de UV Space, vamos a tener las casillas de tiling, ¿ok? Aquí están 200 y 200. ¿Esto a qué se refiere? Que en el lado horizontal se va a replicar este elemento 200 veces y en el lado vertical se va a replicar 200 veces, ¿ok? Y pues 200 es muchísimo. Por ejemplo, si yo le pongo 20 por 20, fíjense ahora como ya nada más tengo 20 horizontales y 20 verticales, ¿ok? Lo mismo, si yo le pongo 5 y 5, pues obviamente las piezas se van a hacer todavía muchísimo más grandes. Entonces aquí hay que guardar la proporción que tenga mi plano y que corresponda a mi modelo, ¿ok? Entonces en este caso yo simplemente le voy a dejar 15 y 15, ¿ok? Y así de simple yo ya tengo mis tejas acomodadas. Si se dan cuenta, una empieza arriba de la otra porque, pues bueno, simplemente si yo me voy de este lado, hice mi modelo, me pongo una vista lateral, fíjense cómo mi modelo 3D está inclinado. Es por eso que así empiezan mis tejas, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos el primer patrón, ¿ok? Y ya vamos entendiendo la metodología del Corona Pattern. Ahora vamos a agregarlo a una geometría un poquito más compleja, que es este plano con un noise, ¿ok? Entonces simplemente yo lo selecciono, le voy a agregar el Corona Pattern, voy a agregar mi elemento 3D, que en este caso yo quiero que sea la malla que tiene circulitos. Y fíjense cómo respeta bastante bien la geometría imperfecta, ¿ok? Eso es algo que me gustó bastante. Igual ustedes pueden ajustar el tiling, ¿ok? En este caso, si yo lo quiero, pues a lo mejor un poquito más grande, yo le puedo poner 5 y 5. Y fíjense, se hace mucho más grande. A lo mejor le pongo 2 y 2 y ya es una malla muchísimo más grande. O le pongo pues mucho más, 20 y 20. Y se hace una malla pues mucho más pequeña. Listo. Entonces, como ven, es bastante sencillo. Vamos con el siguiente ejemplo. Yo tengo aquí un elemento que va a simular como una malla de protección, una cerca. Entonces, simplemente aquí a mi elemento, otra vez agrego mi Corona Pattern Mode, selecciono mi objeto y voy a agarrar esta malla metálica, ¿ok? Vámonos de este lado. Y ahora fíjense, si yo me pongo en una vista frontal, zoom, fíjense cómo, ok, aquí el tiling no me está ayudando en nada, ok, está 20 por 20, ok, entonces que lo que puedo hacer, a lo mejor le doy un 30, ok, 30, a lo mejor ya sé punto más, que pasa si le doy un 50, ok, yo le puse 1 y 1 y pues obviamente es el tamaño real, ¿de acuerdo? Entonces se está repitiendo una vez en horizontal y una vez en vertical. Entonces pues esto está totalmente incorrecto, ¿no? Yo le puedo poner, a lo mejor le pongo un 25, ok, tal vez le pongo un 15. Y así ustedes pueden ir revisando cuántas repeticiones quieran del patrón, en qué lado, horizontal o vertical, ¿de acuerdo? Entonces, algo también que me llamó la atención de aquí es que, por ejemplo, nosotros tenemos aquí el patrón centrado al poste, ¿ok? En este ejemplo, ¿ok? Vamos a poner 3. Listo. Ahora, algo que yo podría hacer sería aventar esta malla un poquito para adelante o un poquito para atrás, ¿ok? ¿Cómo puedo yo hacer esto? Simplemente ustedes tienen aquí una opción que se llama Pattern Height, que es prácticamente la altura del patrón. Si yo desactivo el Automatic Height, fíjense cómo yo ya puedo decirle a mi patrón que a lo mejor quiero que sea de una altura a lo mejor de 3. Y fíjense cómo ya empiezo a alterar la geometría desde el Corona Pattern. Esto pues obviamente está bastante mal. Vamos a dejarlo en 1. Y ahora fíjense también
muy importante, aquí me está comiendo el postecito intermedio, ¿de acuerdo? De mi rejilla. Entonces, ¿qué pasa si yo en el pattern offset lo disminuyo? Es decir, lo aviento para atrás. ¿Qué pasa si le pongo 0.5? ¿Okay? Fíjense cómo ya retrocede. Si le pongo 0.2, ya se hace un poquito para atrás, ¿de acuerdo? Entonces, estas son opciones con las que ustedes pueden jugar un poquito más. De esta forma, yo lo voy a dejar en 0.5 y lo voy a dejar en Automatic Height. Ya tenemos una malla con este patrón, ¿no? Es bastante simple. Vamos a ver cómo puedo hacer yo tal vez una cadena, ¿ok? Entonces, en este caso, yo voy a hacerlo desde cero. Dale en stop. Voy a hacer mi ventana más grande y yo voy a hacer un plano, ¿de acuerdo? En este caso lo voy a hacer así. Listo. Le voy a agregar el Corona Pattern y simplemente yo voy a agarrar, por ejemplo, esta cadena, ¿ok? Y si yo me regreso acá a mi interactivo, fíjense cómo aquí ya se me está repitiendo esta cadena, pero recuerden revisar el tiling, ¿ok? Está en 50 por 15, ¿ok? Vamos a regresarlo, 1 y 1, ¿ok? En todo este plano hay una geometría. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Simplemente, si yo quisiera a lo mejor que sea una cadena larga, yo puedo darle aquí tal vez 20 y fíjense cómo, bueno, ya la cadena se está repitiendo 20 veces en horizontal, pero tal vez la dimensión de este plano no me está ayudando. Entonces simplemente yo lo que voy a hacer es hacerlo mucho más delgado, ¿ok? Para guardar un poquito la proporción. Vamos a dejarlo de momento así, ¿ok? Me regreso aquí a mi Corona Pattern. Ahora, esta cadena está saliendo del color del plano, ¿ok? Entonces, en este caso, si yo quisiera que mi cadena salga con el color por default que trae la geometría que descargaron, simplemente le ponen aquí en Use Pattern Material. Damos clic y ya. Se va a utilizar el material que tenga el modelo 3D. Ahora, aquí estamos viendo un error horrible, ¿ok? Que es que las cadenas no se están juntando, se están separadas, ¿ok? ¿Cómo puedo yo arreglar este problema? Bueno, si ustedes recuerdan, tenemos el crop box. Aquí tenemos el crop box de la cadena. Ahora, fíjense cómo si yo disminuyo el lado horizontal, se va a empezar a empalmar. En este caso sería el lado X. Si yo lo empiezo a disminuir, fíjense cómo el crop box va a empezar a unir el lado izquierdo con el derecho, ¿ok? Entonces, si yo le doy aquí más o menos al medio de ambas, fíjense cómo ya puedo yo formar en automático un eslabón, ¿ok? Y si yo me alejo, ya tengo una cadena bien unida, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, este es bastante fácil. Ahora, ¿qué pasaría si a lo mejor yo quiero curvear esta cadena? Bueno, muy rápido podemos utilizar, se me ocurre el modificador de Bend. Ahora, para curvear, acuérdense que nuestro plano tiene que tener bastantes segmentos para que respete las curvas. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo aquí 280 y le pongo en el lado X, fíjense cómo, pues bueno, ya empiezo a curvear esta cadena. Por ejemplo, si le doy 360 para que se forme el círculo, y fíjense cómo mi cadena está bastante bien hecha, ¿de acuerdo? No se ve ningún error de geometría. Entonces, pues bueno, esto también se puede utilizar. Esto es la manera en que lo utilizan como en la joyería, ¿ok? Entonces, pues bueno, se ve bastante bien. Vámonos al siguiente ejemplo. Ahora, aquí en este siguiente ejemplo descargué una silla muy básica. Quiero que vean, en la tela del asiento, pues es una textura común y corriente, ¿de acuerdo? Esta es una geometría 3D. Ahora, ¿qué pasaría si yo, en vez de simplemente utilizar una textura, utilizo el Corona Pattern para darle mucho más detalle, ¿ok? Por ejemplo, al respaldo. Entonces simplemente lo agrego, selecciono mi patrón, que en este caso yo voy a escoger, por ejemplo, este, ¿ok? Selecciono, vamos a ver en mi sofá. Y ahora fíjense,
No, pues está saliendo pésimamente mal. Acuérdense que hay que revisar el tiling, ¿ok? En este caso, yo necesito que este elemento sí se repita muchísimas veces, ¿de acuerdo? Tal cual lo hace una tela. Entonces, simplemente si yo le pongo, por ejemplo, aquí 200 por 200, vamos a ver. Me voy a acercar un poquito más para verlo más a detalle. Espero a que calcule. Y fíjense ahora cómo ya está creando este patrón en la tela, que esto pues se ve bastante bien. Esto yo se lo recomiendo más que nada hacerlo tal vez a un close-up, a encuadres que, bueno, enfoquen bastante bien una tela, un elemento, que estén pues en primer plano prácticamente. Y si a ti te interesa todo acerca de la visualización 3D y cómo sacar imágenes fotorrealistas, te voy a dejar aquí abajo el link para nuestra clase gratuita para que tú aprendas los pasos para que generes imágenes de altísima calidad. Entonces, por aquí abajo va a estar. Entonces aquí vamos a ver que el Corona Pattern nos va a dar una altísima calidad y yo les recomiendo mucho que esto lo utilicen en elementos de primer plano, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una ligera comparación, que aquí se ven las tres opciones en esta silla. Vamos a dejar unos minutos. Ok, y aquí pues vamos a ver mucho más claro la diferencia de calidad, ¿de acuerdo? Fíjense cómo el naranja es el Corona Pattern. Tenemos una cobija que, bueno, tiene una textura de tela que la verdad ni siquiera se aprecia. Se ve bastante plana, y abajo tenemos en el asiento otro tipo de textura que tiene un poquito más de calidad, pero sinceramente no le llega en absoluto al Corona Pattern. Entonces pues vemos que es una opción bastante buena. Y vamos a hacer por último un ejemplo en esta cama con esta cobija. Ok, simplemente selecciono, le vuelvo a agregar el Corona Pattern, agrego un nuevo patrón que, por ejemplo, vamos a utilizar este tejido, ¿ok? Este me agrada. Seleccionarlo, voy a darle un zoom. Fíjense que mi tiling está en 200 por 200. Entonces, fíjense cómo necesito hacerle más zoom para ver un poquito más el detalle, ¿ok? Entonces, ya dependiendo qué tan detallado quieran que esté, pues ustedes pueden modificar el tiling, ¿ok? Entonces a lo mejor me gustaría que sea un 150 por 150 para que a lo mejor se vea un poquito más el tejido, ¿de acuerdo? Y fíjense como ahí ya lo empiezo a apreciar un poquito más, ¿ok? Y aquí tenemos otra comparativa de una textura de una tela contra, bueno, el Corona Pattern, que pues obviamente se ve muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Acuérdense que el patrón tiene que estar bien modelado. Y aquí algo muy importante que les quiero recalcar es sobre el crop box, ¿ok? El crop box siempre tiene que estar de acuerdo a la medida del modelo 3D, porque si ustedes empiezan a modificar el crop box de acuerdo en cualquiera de los tres lados, van a empezar a aparecer errores. Por ejemplo, si yo aquí altero el 28.3 a 30, van a empezar a salir espacios en mis repeticiones y esto se va a ver mal. Por ejemplo, si lo doy aquí en 60, fíjense cómo pues ya se ve un poquito extraño. Esto ustedes lo pueden hacer a propósito y puede funcionar, pero en una textura en donde queremos que la repetición se vea totalmente continua, siempre hay que dejarlo tal cual viene la geometría, ¿de acuerdo? La misma dimensión. Perfecto, entonces pues aquí tenemos varias opciones con las cuales ustedes pueden utilizar el Corona Pattern. Y como ven amigos, es bastante sencillo y le va a dar un plus a las imágenes, ¿de acuerdo? Entonces comiencen a utilizarlo. Coméntenme aquí abajo si les surgió alguna duda, algo que no les haya quedado claro. Coméntenlo, denle like, suscríbanse y recuerden que tenemos nuestro entrenamiento, ¿de acuerdo? Entonces les vamos a dejar el link aquí abajo y nos vemos en la siguiente.